ya en el deporte ourensano. Pues ese día, precisamente el día 1 de junio, lo que se propone es reunir a una serie de personas que han sido parte e historia de este fútbol que les estamos comentando, que han puesto, por supuesto, su granito de arena, su trabajo y su profesión, pues casi podemos decir que en beneficio del disfrute de muchos ourensanos, con sufrimientos, con alegrías, con pérdidas y con victorias, en fin, con todo este mundo que por supuesto tiene mucho que ver con el deporte. Vamos a hablar con ellos porque queremos también nosotros adentrarnos de su mano y queremos hacerlo pues con Manolo Conde, que está con nosotros, que además es la persona que está siempre dispuesta a colaborar cada vez que tenemos algo que comentar. Que te estamos muy agradecidos porque además a lo largo de esta tertulia ustedes van a poder ver algunas fotografías que forman parte de la historia de nuestro fútbol, que han sido facilitadas precisamente por Manolo como parte de su archivo fotográfico, que yo no sé cuántos miles de fotos puedes tener ahí, bueno, desde que tú empezaste a jugar al fútbol, ¿no? Siempre tuve afición a coleccionar las fotos, es verdad, sí, siempre tuve desde chaval, ya siempre que hacían una foto decía, a ver si consigo uno para la vida. Claro, y ahí está ese archivo que gracias al cual nosotros ahora pues también podemos disfrutar. Nos acompaña también en esta tertulia Ramón Blanco Fortes, director de Radio Líder. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. En su condición también de deportista, pero desde otro ángulo, ¿no? Más que de deportista, efectivamente. De narrador, de contador de historias, por su vinculación a la inclusión que otra efectivamente, de comunicación en el sector deportivo. Exactamente, por vinculación, como decía yo, a la radio ourensana, y porque además tienes carnet de Lorense. Mi padre me hizo socio cuando yo tenía 14 años. Claro, pues desde los 14 años. Hace 2 años o 3 años. O sea que quedan algunos todavía de esos. Y como una parte así un poquito más institucional, está con nosotros también Alfonso Vilachá, consejero de Deportes. Bienvenido. No le voy a preguntar desde qué edad tiene Alfonso pues sus carnés deportivos, pero seguramente desde muy jovencito también, con toda su vida ha estado vinculado también al deporte. Evidentemente ya jugaba en el pueblo en la edad infantil, luego ingresé en el seminario, seguí jugando, salí del seminario, seguí jugando y luego me dediqué a entrenar. Evidentemente todo el mundo lleno de deporte, porque yo creo que el deporte, la palabra deporte significa mucho, significa más que jugar, significa los valores, la escala de valores, las relaciones, la convivencia, la tolerancia, muchas cosas. Creo que es muy, muy importante. Gracias al deporte yo creo que todos los que estamos aquí hemos conocido muchas personas y no hemos perdido la relación con ellos. Eso es muy importante. Sí, porque al final todo se convierte en una gran familia, y hablando precisamente de familia, a mí, si me lo permitís, me gustaría enviarle un abrazo desde aquí a Luis Soria en este momento, porque bueno, ha tenido un pequeño problema. Cuéntanos, Manolo, que tú sabes cómo está. Hace 3 días, me parece que fue hace 3 días, iba con su suegra en el coche y no sé si sería debido a que se quedó dormido o porque él ya toma el Sintrón y esto, pues a lo mejor pues, le dio un mareo y tuvo pues, es un percance bastante fastidiado, porque hoy está, me parece que está ingresado en la residencia, lleva ya 2 días o 3 días ingresado en la residencia. Entonces, a ver si se pone, a nosotros no sé si podrá venir a nuestra comida, pero luego también me parece que tenían que consultar con los entrenadores, que suele pasar la vida echada del tema este, a ver cómo va la cosa esta. Porque además hablar del deporte en Ourense, del fútbol, y no hablar de Soria, pues claro, casi realmente no seríamos justos, ¿no? Si no lo incluyésemos. Bueno, vamos a hablar de esta comida, de este motivo, vamos a recordar anécdotas, historias, en fin, yo casi podría decir por aquello de que yo me retiro y le dejo hablar a nuestros invitados, pero no, voy a permanecer con ellos porque, vamos a ver, Manolo, así como veterano, ¿tú desde cuándo juegas al fútbol? Bueno, ¿desde cuándo has jugado al fútbol? Bueno, yo he jugado toda mi vida, desde niño al fútbol, he jugado todos los deportes, ¿no? Empecé yo muy joven en el Orense. Yo debuté en el Orense cuando tenía 17 años en segunda división, con los antiguos jugadores, aquellos famosos de Bouso, Wilson, Villita, Leardi, Orbán, el gran capitán, todos, en fin, todo ese tipo de gente mayor, pero un crío. Y luego me decidieron al año siguiente me decidieron por cierto, debuté en Barcelona, en Badalona, que empatamos a unos y me dio del empate. Nos dieron, y ya desde ese momento... Me dieron 5.000 pesetas de prima, que me pude comprar un 600 pesos. Un traje de los modernillos. Sí. Bueno, Manolo era muy presumido también. No, y además era elegante. Es verdad que yo creo que lo sigue siendo. Elegante sigue siendo. Era uno de los planchones de ahí. Bueno, después ya por la edad, cumplí 18 años, ya pude jugar en el Couto, cedido por Lorense un año, que ahí fue donde ya con Soria ya estaba el entrenador, porque Soria estuvo 18 años seguido el entrenador del Couto.
y ya jugué ese año, medio año, que sería desde enero hasta junio, y ya pasé a Orense, ya debuté después en Orense, ya jugué seguido en Orense muchos años. Ya, Bueno, eso es un poco de Farol, ¿no? Ahí tal como estás. Ahí es un poco de... Aquí esto, sí, eso ya es mucho más reciente, pero aquí estoy yo porque he venido, ¿no? No, ahí me hicieron, ya estaba jubilado del fútbol, ya llevo 20 años después o 30. Bueno, vamos a ir pasando esas fotografías, como decía también a lo largo de la conversación. Bueno, vamos a adentrarnos en esa agrupación deportiva, sí, bueno, y a partir de ahí cómo evoluciona un poquito. Realmente es lo que se trata, vamos a ver, vamos a hacerlo en la historia del fútbol orense. Nunca se hizo una comida entre los jugadores, tanto en el Orense como el Couto, agrupación deportiva Couto. Entonces, hace una temporada, hace unos meses, un día hablando con Soria y con Mazaira, oye, había que hacer una comida, que nunca se hizo una comida de hermandad y tal, de los jugadores. Bueno, pues aceptamos el reto y hace cosa de un mes empezamos a preparar y a buscar las direcciones y los teléfonos de los compañeros. Unos son de Carballino, son de Belín, y pues hay que localizar a un amigo que localice el teléfono de ese para poder hablar. Y estos días hemos tenido un poquito de trabajo con ese tema, pero ya por fin ya tenemos bastante gente hemos localizado mucha gente que están dispuestos a venir. Y a pasarlo bien. Y a pasarlo bien, y a recordar y cambiar cromos de fotos, como decimos nosotros, cromos. De, oye, mira que yo no tengo esta foto, a ver, toma, que yo traigo 5 de estas, llévate una. Y bueno, y parece ser que vamos a hacerlo el sábado, y alguno que no lo sepa todavía, porque no lo hemos avisado o no se enteró, pues la comida va a ser en el restaurante... ¿Cómo le llamamos? Rial. En el restaurante Rial, en la carretera vieja de Reza, Alongos, en Alongos, la carretera de Alongos. A las 2 de la tarde será la comida, y luego iremos a las 8 de la mañana a una concentración allí mismo en el restaurante para ir hasta las charcas, dar un paseo por las termas, por las termas de Tariz y todo por ahí. Vamos, que tenéis programado un día de fiesta, sí, un día extraordinario. De fiesta. Y esperamos que los que no sepan dónde pueden recoger el ticket para ir a la comida y a todas estas cosas, pues sería en la cafetería Soria. Entonces que pasen a recogerla por allí, que ya se la venden. Se la venden directamente, hombre. El ayuntamiento no está para pagar estas comidas, ¿no, Alfonso? Y menos en este momento. Bueno, haciendo un poquito así repaso, ¿cómo ha ido evolucionando el fútbol orensano durante todo este tiempo? ¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué personajes han salido de aquí que así a nivel general podamos comentar? Además de Miguel Ángel, que eso yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Sí, para mí fue el jugador que más fama le ha dado a Orense por el fútbol. Bueno, pero los demás también pueden hablar, ¿no? Sí, claro, sí. Este tema de Miguel Ángel lo quiero decir porque siempre lo he defendido. Miguel Ángel ha sido un portero que ha jugado 3 mundiales, ha ido a 3 mundiales. Entonces eso yo no conozco a ningún jugador de España que haya ido a 3 mundiales. Bueno, aquí de hecho había una peña, no sé si sigue existiendo, la peña de Miguel Ángel, incluso todos los años organizaban una peña. Muchas veces cuando la gente habla, si habla de no sé qué, si del otro, si de aquel de Pontevedra, si de la Peña, pero 3 mundiales y 5 o 6 ligas que ganó Miguel Ángel Madrid, eso lo tiene Miguel Ángel dentro de su cuerpo metido. Yo creo que es una referencia para la ciudad de Orense. Yo jugó conmigo en los juveniles de Orense. Era una persona muy trabajadora, se cuidaba mucho, y eso es muy importante en el fútbol, ¿no? Y por eso que a veces tienes tus dudas, hay gente que dice que no, gente que dice que sí, pero sigo diciendo lo que dice Manolo. 3 mundiales, Miguel Ángel, la referencia del fútbol en Orense. Hubo otros jugadores que salieron del Club Deportivo Orense, como Rivera, que también fue internacional, y otros muchos más. Pero creo que el que alcanza la cumbre en estos momentos, yo creo que es Miguel Ángel. Yo recuerdo a Miguel Ángel, dice una persona trabajadora, estoy de acuerdo, o de motu propio o por imposición, pero yo recuerdo muchas tardes, en épocas de primavera y verano, al padre de Miguel Ángel y Miguel Ángel, en Alongos, había 2 árboles, hacer ahí una portería y el padre disparando para un lado, para el otro, es decir, el chaval le apuntaba sin duda alguna, y el padre quería pues que todavía apuntase mucho más. Y bueno, entre las condiciones que él tenía, más las que su padre le fue inculcando al chaval, creo que ahí se recuerda. Yo creo que Miguel Ángel... Sí, y creo que en un principio Miguel Ángel se dedicó también al baloncesto. Dice que jugaba muy bien al baloncesto también. Yo tuve la gratificación en las campañas por seminario, no sé si se acuerda Manolo, él jugaba en Cisneros.
Sí, jugaba con Cisneros, porque él estudiaba en Cisneros y jugó muchas veces con Bueno, yo sé la historia de la sé perfecta porque gracias a mí, sinceramente, gracias a mí, él está en el fútbol metido y a dónde llegó. Porque jugábamos un partido que llegó hasta el Club Deportivo Orense, yo jugaba de Orense contra el Couto, de Soria. Y en el Couto era el portero reserva, era él, solo se podía cambiar el portero en aquellas épocas. Entonces el portero, el que tenía el Couto, era Suárez, que ya había venido de Orense, había jugado por ahí en España en muchos equipos, pero ya era muy veterano. Entonces en una jugada se lanzó y yo le di con la rodilla en la cabeza y quedó medio groggy. Y ganábamos a los 15 minutos 2-0 al Orense, al Couto. Y él seguramente dijo, esto no lo van a meter una goleada. Y se hizo ahí el changui, pero salió Miguel Ángel y las paró todas. Y nos empataron el partido a 2 y la figura del partido fue Miguel Ángel. A raíz de ahí jugó siempre. Recuerdo ese partido que fue en el año 65 y donde se lesionó fue donde está en la entrada de los jugadores, Suárez. Recuerdo ese partido. Jugaba en Orense Albino, jugaba contigo también Albino. Albino del Celta, evidentemente. Yo estaba presente allí porque, bueno, eran aquellos momentos que el fútbol era más bonito que hoy, ¿no? Evidentemente cuando tú antes... Yo quería preguntar una cosa... Hilvanarlo ahora mismo, sí. Perdona, Alfonso, con Sí, una sí. pregunta que le formuló Nora hace un momento a Manolo Conde, y es cómo había evolucionado, qué diferencias hay. Sí. Es decir, yo creo que antes el profesional del fútbol era vocacional. Lo que menos importaba era el dinero, primero porque no lo había y segundo que no se realizaban los fichajes astronómicos que hoy se están. Es decir, el jugador que jugaba al fútbol, primero porque tenía condiciones, evidentemente, y segundo por verdadera vocación, porque le gustaba. Y el término económico quedaba siempre en otro lugar. Evidentemente. Sobre todo a los Pero hoy es prioritario, primero dinero y ya veremos a ver si luego ritmo. Es decir, para contestar también un poquito a lo que decía, ¿no? Después, en cuanto al acto que estáis organizando, pues felicitarte sinceramente por dos motivos, Manolo. Primero, porque lo estás llevando adelante, cuesta muchísimo trabajo, inviertes mucho tiempo, independientemente del número de personas, sean pocas, si son más trabajo, evidentemente, pero hay que dedicarle muchas horas que consumes en un par de días después. Dos, este tipo de actos te da la oportunidad de ver a gente que no has visto durante mucho tiempo, aunque la hayas visto, no compartes con ellos mesa y mantel. Volvemos a las añoranzas, a las semblanzas, a los recuerdos y todo eso. A lo largo de la vida. Es decir, yo tengo constancia de mi felicitación porque creo que en realidad ese tipo de actos, sobre todo ahora, en la época que estamos Yo quería, antes de que se nos vayan las fotos, porque si Manolo también o Alfonso quieren hacer algún tipo de comentario. No, pero yo quería... Bolitas, el que está de frente mío es Bolitas, yo remato de cabeza y Bolitas me la para con la cabeza de él. Eso es un partido jugando en el Lugo, fíjate tú. Aprovechando... Ganamos 1-0 al Lemos, ese es un gol que metí, el único, ganamos 1-0 y ese es el gol que metimos en los 30 partidos, ganamos que tuvimos el récord Guinness. 30 partidos, 30 victorias. El gol del 1-0. Ese es el Lugo, ¿no? Y ese es el Lugo, jugando en el Lugo yo, sí. Manolo, y con permiso de Nora, de todos los equipos por los que pasaste, que fueron unos cuantos y muy buenos, ¿de cuál guardas mejor recuerdo? El Orense de Wilson y de esos todos, las figuras todas. Yo 17 años y ellos todas figuras que habían jugado en el Real Madrid, en el Santander, en el Lérida, en el Zaragoza, todos los jugadores. Era Solé en el Valladolid, que lo fichó Barcelona, Villita, que era un genio del fútbol, Leardi, que era un argentino que llegó aquí ya muy viejo, pero que era... Bueno, me imagino que también llegar tú con 17 años, encontrarte con esas figuras, te causan un impacto y por eso a lo mejor también... A mí me gustaría preguntarle a Alfonso, si me lo permitís, porque ya lo he comentado un par de veces, ¿cómo ha cambiado el fútbol? ¿No? Me gustaría mucho porque además él, de jugador a entrenador, ahora concejal, yo creo que tiene una perspectiva tremenda de la cómo ha cambiado el cambio ha sido muy sustancial. En primer lugar, yo recuerdo las gradas del Couto de los años 65-66 que estaban a tope. Pero en aquellas épocas las gradas eran una fiesta. La gente iba a pasarlo bien, a divertirse y a animar al equipo. Hoy no hacen eso. Hoy pasan de la noche a la oscuridad en una jugada. Antes no. La gente le tenía mucho más cariño al club. Yo recuerdo aquellas colas en las taquillas, la gente vendiendo las entradas en plena calle. Con respecto al jugador cambia mucho. Yo digo una cosa, si Manolo hubiera jugado hoy, habría tenido muchas más oportunidades.
porque las condiciones en las que trabajó Manolo son muy diferentes con respecto a hoy. Por ejemplo, tú empiezas ya vestuarios, donde hoy en los vestuarios tienes de todos, ya tienes el recuperador, tienes el médico. Pasas, hoy los campos de fútbol son una alfombra, antes era un auténtico barrizal, donde técnicamente no se podía lucir, era luchar contra el balón y contra el balón, y en general cambió todo. Por eso digo que Manolo, si hubiera tenido esta oportunidad de ser jugador, hubiera salido más alto en el fútbol. Te equivocaste de época. No, fue la época, pero también tuve una lesión muy grave también. No, pero las circunstancias son diferentes, Manolo. Ese barrizal, porque ese barrizal de campo que era. Yo recuerdo que antes iban a jugar a Barcelona y salían una semana antes. Yo recuerdo que se lesionaba un jugador y tardaba 15 días en recuperarse. Hoy te coge ya el fisio y el médico en 4 días está recuperado. Hoy tienes tu masaje, hoy cuidan tu alimentación, hoy llegas al vestuario y te colocan la ropa. Los valores son diferentes, todo. Ese cambió todo. Pero no sé si cambió para bien o para mal. Cambió para bien en ese aspecto. Pero sin embargo, yo digo que en el espíritu del jugador, el jugador de antes, lo que decía mucho, era diferente. Tú ibas a jugar andando 10 o 15 kilómetros, jugabas con las botas Marcos, no. Hoy no me gustan nuestras botas, evidentemente. Cambió la mentalidad sobre todo. Y a todo esto, pues fíjate, nosotros sí. Dábamos fe de cuanto estás diciendo. Dentro hemos seguido las evoluciones, situaciones, efectivamente, a través de los medios de comunicación. Medios que tenían pocos medios, pero que nunca faltaban para el fútbol. Prácticamente, no, porque entonces el fútbol para los medios de comunicación era rentable. Claro. Era rentable. Es lo que había. Rentable, efectivamente. La retransmisión de los partidos estaba muy bien patrocinada, los programas diarios muy bien patrocinados, etcétera. De acuerdo, cuando empecé en La Voz del Niño, allí estaba Otilio Muñoz, gran persona, de gran corazón y buen profesional, José Ladio Rodríguez, estaba José Manuel Fernández Sobrino, que más tarde se fue a la cadena SER, y cuando yo me voy a COPE, pues me lo llevo a Radio Popular, que era entonces y tal, y ahí, pues bueno, teníamos un equipo, se incorpora Ricardo Seguín, Miguel Domínguez, sí, además sí que todo el fútbol. Y luego y otra forma de ver el desplazamientos. Fernández Sobrino para esta casa, para la región, sí. para Radio Popular, siguió a Lorense en todas, absolutamente todas las ciudades que y además lo ves tú que lo plasmó en 2 libros excepcionales que tiene Fernández Sobrino. Fíjate, yo le acompañé en varias ocasiones, pero en una a Leodoro Rodríguez a Tenerife. Estábamos metidos en el foso de retransmisión, los postes de Fenosa eran de madera por aquel entonces, le hacías así una brizna de aire, ya tiraba 2 o 5 postes. Vamos a empezar con el saludo. Buenas tardes, señoras y señores, desde el estadio Leodoro Rodríguez. Plas, y ya llaman por la línea interna. Que no siga, que se acaba de ir la luz. Pues mira, anécdotas de esas. en el fútbol la suerte influye tanto que yo he tenido muy mala suerte, pero malísima. Mira, cuando tenía 20 años, en segunda división, me rompieron los ligamentos, los mejores años de la vida, los ligamentos de la rodilla y los meniscos. Al año siguiente me recupero, me dicen, te vienen a ver los técnicos del Celta, porque el Celta estaba en segunda división y Lorenzo estábamos en tercera. En el entrenamiento me pegaron una patada y me escallaron toda la pierna. O sea, oportunidades de poder ascender en categorías y la mala suerte Pero era... Efectivamente, si no, en el mundo del fútbol evidentemente. bastante que decir, ¿no? Porque jugabas muy bien. Sí, eran las circunstancias del fútbol, pero Manolo él lo sabe, era un jugador excelente, pero a lo mejor tampoco vivía el fútbol con mucha intensidad. ¿Verdad, Manolo? Eso es los comentarios de la gente que sí. No digo yo, que bueno, que me hago. Que sí, con toda la sinceridad. La gente mataremos porque Esa parte del espectáculo la tenía yo reservada para el final. Estamos asistiendo a un momento en que los jugadores de fútbol son las figuras. Entonces sí, es decir, a todos los niveles. Las figuras referencia en el aspecto económico, en el aspecto de éxito, en un aspecto social, es decir, son un referente. En aquel momento lo erais un poquito menos, pero sí es cierto que es lo que ahora mismo acaba de apuntar Manolo, dice, claro, es que yo iba a Lauria, claro, tú querías compaginar el deporte con la fiesta y eso era precisamente algunos de los aspectos que no... Yo no me refiero a eso, porque los profesionales saben también. Y les gusta la fiesta. Pero claro, Manolo al día siguiente jugaba igual, ¿no? A lo mejor la motivación que Manolo no tenía en ese momento era como estaban las estructuras del club. Es muy diferente. Hay un mayor control sobre el jugador, y entonces era diferente. Porque se gana más dinero. La clave está que si ganas dinero te tienes que cuidar mucho más. Si no ganas dinero te cuesta cuidarte. Pero ¿cómo era el efecto que vivías en tu momento, con otros compañeros también, en cuanto al fenómeno fan?
Fenómeno Pues mira, te fans. voy a decir una cosa. Salimos en Orense, y cuando estábamos en segundo, yo tenía 18 años, en los cromos, salíamos en los cromos. Y yo siempre decía a las chavalas, coger mi cromo, que es el más favorito de todos. Como el mío, los míos hicieron muy poquitos cromos, es el más favorito, porque los otros, como son más famosos que yo, le hicieron muchos cromos de ellos, para que se vendan. Y los míos, como hicieron muy pocos el favorito, así que igualar el favorito, comprar el favorito mío. Oye, lo de los cromos es genial. Sí, Lo que pasa es que Manolo tenía las dos vertientes, eso y la música. Le gustaba. A mí casi me gustaba el fútbol, que sea alineaciones de antes de nacer yo casi. Por ejemplo, la del Sevilla, porque la gente sabe lo de Barcelona, sabe lo de Bilbao, lo del Real Madrid. Pero, por ejemplo, la del Sevilla, Busto, Romero, Campanal, Valero, Luis Sosa, Chúcarro, Antonia, Arza, Pepín, Pepillo y Pagüey. Campanal era de por aquí, ¿no? Campanal no, de por aquí, no. Campanal, me parece que era sevillano, Campanal era sevillano. Padre e hijo. Campanal también, creo. Padre e hijo, aquí jugó en el Coruña, pero ya de viejo. Por eso lo aprendíais Y como... luego, por ejemplo, el español, Vicente Argilés, Cata Faura, Pastor Jasamitaña, todos esos nombres. Lo que pasa es que en aquella época te divertías con eso, con los cromos, a aprender de memoria. Era la única diversión que hay. Me falta de Necesita otra. ordenador para activar. Ya lo veo. Pero bueno, Los tiempos muy bonitos, sí, porque ser futbolista no es por nada, pero era muy agradable ser futbolista, vivir del fútbol, eso era muy agradable. no, en aquellas épocas no se venía del fútbol porque... Bueno, no se vivía del fútbol, no, oye, Alfonso, que yo compré el primer piso mío, lo compré del fútbol. Bueno, pero te marchaste aquí. Fue época posterior. Yo estuve en Mallorca jugando, estuve en el Lugo, estuve en el Pontevedra, estuve en el Alcira, estuve en la Genesí. Pero además en ciudades como Ourense, por ejemplo, el fútbol era el deporte estrella. Sí. El baloncesto llegó muchos años después. Sí. Tampoco se le concedía tanta importancia a otro tipo de deportes considerados El minoritarios. fútbol se llenaba, de Lorense se llenaba, hoy ni la mitad, Pero pero había algo que iba en favor, que era que no había fútbol modesto, no había fútbol aficionados. Entonces venía de toda la gente de la provincia de la Cruz Deportiva Orense. Luego con el tiempo, pues, quieras o no quieras, el fútbol aficionado arrastró a mucha gente. Es decir, los de Carballino, los de Rivadavia, los de Melón, o los de Cartello no venían aquí, ya tenían sus equipos y eso fue restando un poquito, pero bueno. Para bien también de los pueblos, y sobre todo las televisiones. Estamos saturados de partidos en la televisión, los mejores partidos del mundo los tenemos en la televisión, porque todas las semanas. Tú imagínate que te coincide un Orense y al mismo tiempo estás viendo un Barcelona o un Manchester, no te quedas en casa tranquilos viendo. Es la realidad, ¿no? Pero bueno, hoy con los poderosos no se puede luchar, ¿no? Y por eso yo te decía que me quedo con el fútbol de antes, no con el de ahora. Porque yo cuando veo ahora, y cuando va a jugar el día y el Barcelona, lees la prensa durante toda la semana, te da ganas de no ver ya. Porque lo único que están es incitando, ¿no? El fútbol es un arte, el fútbol es un espectáculo, el fútbol es fiesta en las gradas y no peleas como se pelean los hooligans y toda esa gente. En el oyente, en el espectador o en el lector de la prensa. Exactamente. No hacer caso. Ahora, yo realmente lo que veo es veo una barbaridad lo que se está pagando en el fútbol. Hoy, sinceramente, hay esos jugadores que cobran miles de millones de euros, que es asustadizo. Está en una crisis mundial económica y los jugadores cada vez más caros, o sea, cada vez cobran más y más, los traspasos más caros. Esto es un sinsentido, es un sinsentido. Pues si lo decís personas como tú, que estás vinculada al fútbol toda tu vida, imagínate lo que pensamos el resto de los ciudadanos. Es la realidad. Yo creo que es una brutalidad, dadas las circunstancias. Vamos a ver, un equipo lo constituye todos la plantilla completa. Sin embargo, hay uno que gana él solo más que 50 plantillas las que tienen los compañeros. Si los compañeros no sería nada. Pero sin embargo no hay esa proporción económica de uno a los demás. Es vergonzoso, es vergonzoso. Es espectacular. Es espectacular. Efectivamente. Bueno, fíjate el brasileño que acaba de fichar el Barça, Neymar. Fíjate, gana muchísimo más en publicidad que lo que le va a pagar el Barcelona. El Barcelona ya sabes que los equipos tienen un porcentaje muy elevado. Pero mucho. Estoy de acuerdo, Manolo. Es decir, en ocasiones esas cantidades te parecen hasta inmorales. Es inmoral. Hasta inmorales con la que está cayendo. Ahora, desde un punto de vista frío y racional, echas cálculos, es decir, hombre, este me cuesta 70 millones, pero es que me va a ingresar 125. Ya. Bueno, pero es que... Solo vendiendo camisetas, ¿no? Sí, en algunos aspectos ese deporte lo que se ha convertido es en un negocio duro y duro. Y es que ahora llegamos ahí. Es un emporio, es un mosaico de intereses económicos, sociales y políticos. Por eso dejó de ser una fiesta en la grada, dejó de ser fútbol. Y si tú ahora te remites al pasado y ves a un presidente actual, yo siempre pongo por referencias, ves a don Santiago Bernabéu y dices,
genio y figura hasta la sepultura. Y ves a otro y dice, no, ya no me convence. Porque esto es otra cosa ya. Di Stéfano, con Santiago Bernabéu, que era uno de los mejores jugadores del mundo, ganaba proporcionalmente poco más que los otros del Real Madrid, pero nunca fue multimillonario Di Stéfano. Pero fíjate hoy, tú coges a Cristiano Ronaldo, gana más él en un año que todos los presidentes de Europa en 10 años. Tenemos que ir terminando porque la verdad es que es muy agradable la tertulia que tenemos, pero ya no tenemos que ir cerrando. Lo que me gustaría proponerle a Manolo Conde, que ya que vais a celebrar una jornada de convivencia, que juguéis también un partido de fútbol, si os juntáis unos cuantos, ¿verdad que sí? Hombre, si no ese día... No, y la cancha la tenéis. Claro, la propuesta que quede para otro día, porque puede ser divertido incluso, ¿no? Volver a juntarse unos cuantos... La transmisión no te la garantizo. Volver a lesionarse otra vez, poniendo mucho esfuerzo. Muchísimas gracias a los tres, a Blanco, a Manolo Conde y también a Alfonso Vilachá, y bueno, que vaya todo bien, a ver si también el tiempo El penalti lo tiras tú, Nora. Si hay que tirarlo, tiras tú. Ah, no, yo lo que haga falta, ¿eh? Ya sabes que para eso no hay ningún problema. Nos vamos rápidamente a conocer la actualidad informativa con Quique Rodríguez, que ya nos va a acercar pues, los temas de actualidad del día de hoy.